vertebral, donde hemos visto los huesos de miembro superior, de miembro inferior. Ahora vamos a hacer la parte del esqueleto axial, ¿no? Que está representado por los huesos que a ambos lados van a presentar ligeros movimientos o nulos movimientos, ¿no? Y dentro de ellos están los huesos del cráneo, están los huesos de la columna vertebral. ¿Qué parte de la columna vertebral vamos a ver acá? Solamente el segmento, lo que no se ve, ¿no? Pagamos esta parte. No va a permitir. Ahí está bien. Pero no van a poder escribir, ¿sí? Sí. Normal, ahí, aquí. Entonces, las vértebras, el grupo de las vértebras que vamos a ver son el grupo de las vértebras cervicales, ¿no? El término cervical está relacionado con la región del cuello, ¿ya? Entonces, el componente óseo entonces de la región del cuello más cargado por las vértebras cervicales, que son estas que están acá. ¿Cuántas son las vértebras cervicales? Son 7 vértebras cervicales. Esto, por ejemplo, es una vértebra cervical que tiene características comunes y por lo tanto la vamos a llamar una vértebra cervical típica. ¿Cuáles son esas vértebras cervicales típicas? La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. O sea, esas 4 vértebras cervicales tienen esta característica. ¿Qué cosa es? Una apófisis espinosa que se divide en 2. A eso se le llama apófisis espinosa bífida. Una apófisis transversa que presenta este agujero que está acá, que se llama el agujero transverso, que en sí lo tienen todas las vértebras cervicales, así sean típicas o atípicas. ¿Por qué? Porque a través de esos agujeros transversos va a estar pasando esta arteria, mira, como si fuese un pasador que está subiendo, que se llama la arteria vertebral, ¿correcto? Esa arteria vertebral es una arteria importantísima que se origina a nivel del cuello y es una de las principales aportantes para la irrigación del encéfalo. Entonces, un traumatismo a nivel del cuello que lesione a la arteria vertebral puede causar en el paciente una muerte cerebral porque se estaría perdiendo la irrigación por parte de esta arteria vertebral. ¿Estamos? Bien. Ahora, esta que está acá, que es la primera vértebra cervical, que es el atlas, mire, no tiene la característica común de una vértebra típica. ¿Qué cosa no tiene? No tiene, por ejemplo, un cuerpo vertebral. No tiene apófisis espinosa. En vez de una apófisis espinosa, lo que tiene es un arco, que es el arco posterior, y este vendría a ser el arco anterior del atlas. La segunda vértebra cervical, que es el axis, tiene el cuerpo, tiene todo lo demás, pero acá a nivel del cuerpo sobresale una protuberancia que se llama el diente del axis, donde se puede ver inclusive una superficie articular que va a encajar, que va a estar articulándose con una carilla que se encuentra por dentro del arco anterior y formarán una articulación porque todas las vértebras de la columna vertebral se están articulando, ¿correcto? Entonces, la primera se articula con la segunda con la tercera y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, ambas vértebras tienen que tener superficies articulares superiores y superficies articulares inferiores. Si yo tengo el atlas, estas superficies articulares superiores, ¿con quién creen que se va a articular si todos los huesos del cuerpo humano se articulan? ¿No? ¿Cómo se llama? Excluyendo al hueso yoides. ¿Con quién se va a articular este hueso atlas, esta vértebra atlas? ¿Quién está por arriba del atlas? El cráneo, que es parte del hueso occipital, o sea, el hueso occipital, que es parte del cráneo, es la que va a estar articulándose. ¿Qué parte del hueso occipital? Unas estructuras que se llaman los cóndilos del occipital, ¿correcto? Entonces, todo el cráneo es soportado por el atlas, de ahí que toma el nombre de un dios de la mitología griega que soporta el peso del mundo. En este caso, el peso del mundo está representado pues por el cráneo, ¿no es cierto? Entonces, esa articulación entre el occipital y el atlas, ¿qué nombre le pondremos a esa articulación? Se llamará la articulación occipito de occipital, atloidea de atlas. Gracias a esa articulación occipito-atloidea es la que tú puedes hacer este movimiento. ¿Qué movimiento estamos haciendo? El movimiento de la flexión y el movimiento de la extensión. Por lo tanto, ¿dentro de qué grupo de articulaciones estarán? ¿Dentro de qué grupo estarán? Las diartrosis, las sinartrosis o las anfiartrosis. Estarán dentro de las articulaciones diartrósicas o sinoviales, pues, ¿no es cierto?
¿Qué género vendría a ser esa articulación occipito-atloidea? ¿Qué tipo? ¿Qué género? Si me permite hacer flexión y extensión. Es de género bicondilio. ¿Por qué? Porque son dos cóndilos del hueso occipital que van a estar encajando en estas superficies articulares que presenta el atlas, o sea, las carillas articulares superiores del atlas. ¿Ya? En cambio, miren, este diente del axis que tiene una superficie articular, le decía que va a estar articulándose con una carilla que se encuentra por dentro del arco anterior del atlas. A esa articulación, gracias a esa articulación, es que tú puedes hacer este movimiento, ¿no? ¿Qué movimiento estamos haciendo acá? El movimiento de la rotación. Esa articulación que se forma entre el atlas y el axis tiene un nombre, se llamará la articulación atlanto-axoidea o atloido-axoidea, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la articulación atloido-axoidea o atloido-odontoidea también le llaman con relación al diente del axis. Es una articulación sinovial también, pero si me permite hacer movimientos de rotación, ¿qué género vendría a ser? Del género trocoide, ¿no es cierto? Del género trocoide o del género pivot, ¿ya? Entonces, esta es la parte, digamos, móvil que vamos a encontrar a nivel de la región del cuello, la articulación occipito-atloidea y la articulación atloido-axoidea, ¿ya? Muy bien. Entonces, la otra parte ósea de la región del cuello vendría a ser, ¿qué cosa? El hueso yoides. El hueso yoides es uno de los huesos, ¿no? O mejor dicho, es el hueso que no se articula con ningún otro hueso, que se encuentra a nivel vertebral de C3, o sea, por delante de la tercera vértebra cervical, es el punto de referencia para poder localizar el hueso yoides. Miren, esta es una vista anterior. En esta vista anterior, ustedes tienen que saber cuál es la secuencia de los reparos óseos o cartilaginosos que vamos a ver, de arriba hacia abajo. ¿Qué cosa tenemos acá? ¿Qué es esto que está acá? Esto es la mandíbula. ¿Esto qué cosa vendría a ser? Hueso yoides. Esto que está acá, que los hombres lo tienen prominente acá, se llama la prominencia laríngea, la famosa manzana de Adán, ¿cierto? Que es el cartílago tiroides. Por debajo del cartílago tiroides tengo otro cartílago, que es el cartílago cricoides. Y por debajo del cartílago cricoides tengo la tráquea. Entonces, la secuencia sería así: mandíbula, yoides, tiroides, cricoides, tráquea. Esto tienen que repetirlo y que se les quede en su cabeza, porque les va a servir para que puedan reconocer a las estructuras musculares en una vista anterior del cuello. Mandíbula, yoides, tiroides, cricoides, tráquea. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora viene a ser la parte del cuello parietal. ¿Qué significa el cuello parietal? Reconocer a los músculos, a los vasos y a los nervios. Porque la otra parte sería pues el cuello visceral. ¿Qué quiere decir eso? Que en la región del cuello vamos a encontrar vísceras. Está la tráquea, están los cartílagos de la laringe que tienen que ver con la función respiratoria, con la parte fonatoria, está el esófago, está la faringe, está la glándula tiroides, está la glándula paratiroides. Entonces hay bastante contenido, ¿cómo se llama?, visceral a nivel de la región del cuello. Antes de pasar hacia la región de los músculos, como todo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que tener en cuenta nuestros planos de disección, o sea, ir desde la parte más superficial hasta la parte más profunda. ¿Qué cosa siempre vamos a ver por debajo de la piel? Si retiramos la piel, ¿qué cosa vamos a ver a nivel de la región del cuello? Lo vamos de frente a ver, ¿cómo se llaman los músculos? Al hueso, los triángulos. ¿Qué cosa debemos ver? ¿Qué cosa hemos visto siempre a lo largo del cuerpo? Lo primero que vemos. ¿Acaso en el cuello? Si te pellizcan el cuello, te rascan el cuello, te muerden el cuello, ¿no sientes dolor? ¿Qué cosa estás sintiendo? Sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces, el cuello, la piel del cuello, tiene que tener una inervación de tipo sensitiva. Por lo tanto, cuando uno comienza a retirar la piel, por debajo vamos a poder ver nervios sensitivos, que son estas ramitas que vemos acá. ¿Ramas de quiénes son? Son ramas del plexo cervical. Entonces ya no vamos a hablar de plexo braquial, ya no vamos a hablar de plexo sacro, tampoco de plexo lumbar. No vamos a ir más hacia arriba, que es el plexo cervical. Si plexo braquial era C5, C6, C7, C8, T1, ¿cómo será plexo cervical? C1, C2, C3, C4. Eso va a formarme el plexo cervical. ¿Para qué necesito el plexo cervical? Para poder inervar
a los músculos, pero también para poder inervar a la piel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el plexo cervical se divide en un plexo cervical superficial y en un plexo cervical profundo. ¿Cuál es la naturaleza del plexo cervical superficial? Es sensitivo. ¿Cuál es la naturaleza del plexo cervical profundo? Es motor. Entonces, si tú tienes un corte a nivel cutáneo de la región del cuello, ¿qué nervio tendrías que bloquear? Tendrías que bloquear una de las ramas del plexo cervical superficial. Y aquí lo tienen esquematizado, ¿ya? Acá en esta lámina tenemos esquematizado acá, miren, ve, a estas ramitas que ven acá ustedes. Son las ramas del plexo cervical superficial. Ahí tenemos a la rama occipital menor, auricular mayor, las ramas supraclaviculares, las ramas cervicales transversas, ¿sí? Todas esas son ramas sensitivas para la piel de la región del cuello. ¿Qué cosa más hemos visto cuando vemos nervios sensitivos en el mismo plano? ¿Qué más hemos tenido que identificar? Cuando hemos visto miembro superior, miembro inferior, ¿qué cosa más nos vemos? Ahí traslucen las venas superficiales. Entonces, acá a nivel del cuello hay también venas, ¿no? Cuando se enojan, el que está ahí sulfurando, no se les hincha acá la venita y está hinchándose esta vena que se ve acá. ¿Cómo se llama esta vena que está acá? Yugular. Alguien que te aprieta el cuello, el que va a hacer relieve inmediatamente es esta vena. ¿Cómo se llama esta vena? La vena yugular externa. Entonces, en el cuello vamos a identificar a las venas yugulares. Las venas yugulares, algunas son profundas y otras son superficiales. Solamente en el cuello vamos a identificar dos venas yugulares, la externa y la interna. ¿Correcto? ¿Cuál es la vena yugular externa? Esta que está aquí. ¿Cuál va a ser tu punto de referencia para poder diferenciar, valga la redundancia, entre la vena yugular interna y externa? Va a ser reconocer a este músculo. ¿Qué músculo hace relieve de superficie? Esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo. Cuando tú veas una vena que está por delante del esternocleidomastoideo, esa será la vena yugular externa. Cuando tú veas una vena que está por dentro del esternocleidomastoideo, será la vena yugular interna. Esta es una vena superficial o profunda. Superficial. Y la vena yugular interna, profunda. Tanto las venas yugulares o todas las venas de cabeza y cuello, como es la dirección del drenaje venoso. ¿Va hacia abajo o va hacia arriba? ¿Cómo es la circulación de las venas? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia dónde va? Hacia arriba, donde el corazón está por acá arriba, no, van hacia abajo, porque toda la sangre venosa del cuerpo finalmente tiene que llegar ¿a dónde? Al corazón, que se encuentra acá en el tórax. Entonces, la finalidad de todas las venas del cuerpo humano es llegar aquí a la cavidad torácica. Entonces, así sean venas superficiales o venas profundas a nivel del cuello, cabeza y cuello, tienen una dirección hacia abajo, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, esto vendría a ser el plano superficial. Entonces, una vez reconocido esto, ya recién comenzamos a la parte de los músculos. ¿Cómo podemos dividir a los músculos? Uno es en relación a este hueso que está acá, que se llama el hueso yoides. Lo que nosotros vamos a ver por arriba serán los músculos suprayoideos y lo que vemos por abajo serán los músculos infrayoideos. Entonces, ¿cuáles son los músculos suprayoideos? Ahí tienes al músculo digástrico, tienes al músculo estiloyoideo, al genioideo y al miloyoideo, ¿no es cierto? Ahí están los músculos suprayoideos. El término estiloyoideo, miloyoideo, genioideo pasa con identificar a esas estructuras, a la apófisis estiloides, a la línea miloyoidea y a las espinas mentonianas, antes llamado apófisis genis, ¿correcto? El digástrico, para que identifiques el vientre anterior y el vientre posterior, hay que identificar unas cositas que están acá por delante de por dentro de la mandíbula, que se llaman las cositas digástricas. Ahí se va a estar originando el vientre anterior del digástrico. Mientras que el vientre posterior viene de una prominencia que se llama la apófisis mastoide. A su ladito hay una escotadura que se llama la escotadura mastoidea. Por eso es que lo vemos acá, mírenme, este es el vientre anterior del digástrico y este es el vientre posterior del digástrico, ¿correcto? Cuando tú reconozcas, este es el vientre posterior, cuando tú reconozcas el vientre posterior del digástrico, vas a poder reconocer fácilmente un músculo que corre paralelo
que sería el músculo estiloioideo, ¿correcto? El estiloioideo, que viene de la apófisis estiloides, y la apófisis, tú vas a reconocer dos apófisis en el hueso temporal esta semana. Uno que viene a ser la apófisis mastoides y la apófisis estiloides. Esos dos se encuentran en este hueso. ¿Qué hueso del cráneo estoy tocándome acá? ¿Qué hueso me toco acá? Los temporales. Entonces, la apófisis mastoides y la apófisis estiloides están en el hueso temporal, ¿correcto? El digástrico es como si fuese una cuerda, miren, ¿ven? Así es, con su diente anterior, su diente posterior, unido a través de un tendón intermedio. Y luego quien llega y cruzando ese tendón intermedio se encuentra el músculo estiloioideo. Si tú te fijas, las fibras musculares de esos músculos, mire, son así longitudinales. Pero hay uno que no tiene fibras así transversales. Ese músculo que tiene fibras transversales es este que está acá, que se llama el miloioideo. ¿De dónde viene este miloioideo? Viene de la línea miloioidea. ¿Dónde vas a ubicar a la línea miloioidea? Pues en la mandíbula, ¿ya? El miloioideo, el genioideo vienen de la mandíbula. El estiloioideo y el digástrico posterior vienen del hueso temporal. Eso lo vas a reconocer en la práctica, ¿ya? Ahora, en relación a los músculos infraioideos, también es fácil de poder reconocer teniendo en cuenta la secuencia que te dije. Mira dónde está el yoides, el cartílago tiroides, cricoides y la tráquea. Por ejemplo, en los músculos infraioideos yo voy a tener al esternoioideo y al homoioideo. ¿De dónde está viniendo el esternoioideo? Del esternón. ¿Hacia dónde? Hacia el yoides. Entonces es un músculo que llega fácilmente de manera longitudinal, recta, hasta el hueso yoides. Ese será el esternoioideo. El homoioideo, homo, ¿de dónde viene? Del omóplato, de la escápula, ¿correcto? Acá está la escápula, entonces no es un músculo que va a estar rectilíneo, sino es un músculo que viene en este sentido, ¿no? Y las fibras musculares son así, vienen de la escápula hacia el hueso yoides. Cuando saque el esternoioideo y el homoioideo, voy a poder ver a estos dos músculos. Acá hay que corregir, acá se llama esternotiroideo, porque no puede ser lo mismo. A este sería el esternotiroideo. Quiere decir que a este músculo no le alcanza para poder llegar hacia el hueso yoides. ¿Por qué se llama esternotiroideo? Porque viene del esternón hacia el cartílago tiroides. ¿Y quién le toma la posta? Este chiquito que está acá, que parte más bien del cartílago tiroides hacia el hueso yoides. Se llama el tiroioideo, ¿ya? Entonces tenemos esternoioideo y homoioideo que están en el primer plano. Retiro ese primer plano, recién miraré al esternotiroideo y al tiroioideo, ¿ya? Ustedes pueden hacer un dibujo ahí o en su tableta, estos huesos que están acá solitos, la mandíbula, el yoides, tiroides, cricoides y tráquea, y ahí dibujar la secuencia de los músculos para que puedan practicar. Ya cuando vienen ahí a su clase práctica en vivo, es fácil de poderlo reconocer, ¿ya? Entonces, el esternocleidomastoideo entonces es un músculo importante que me va a dividir la región del cuello. Pero ¿de dónde a dónde vendría a ser el cuello? ¿Cuál sería el límite superior del cuello? ¿Ah? Te dicen, haz una palpación a nivel del cuello del paciente. ¿Dónde vas a poner tus manos? ¿Cuál sería el límite superior? La mandíbula, el cuerpo mandibular, el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Vas poniendo tu dedo por acá y vas a llegar a esta zona que está acá, que es un ángulo entre el cuerpo de la mandíbula y la rama de la mandíbula. ¿Cómo se llama? El ángulo mandibular. Luego dirigimos nuestros dedos hacia por detrás del pabellón auricular, donde vamos a tocarnos con un chinchón acá. ¿Qué cosa estamos tocando acá? ¿Qué es esto? La apófisis mastoides. Pues esta es la apófisis mastoides. Y de la apófisis mastoides, ¿qué hueso tengo acá en la parte posterior? El hueso occipital. Y en el hueso occipital hay una protuberancia que se llama la protuberancia occipital externa. Y ahí termina, doy la vuelta, todo eso vendría a ser mi límite superior. Ahora, de allí hasta dónde será el límite inferior del cuello. ¿Cuál va a ser mi punto de referencia? La clavícula por una parte, pero ¿por dónde parto? Parto por esta depresión que tiene el esternón, que se llama la horquilla esternal o escotadura yugular, ¿correcto?
De esa escotadura yugular voy a pasar por la articulación esternoclavicular, luego pasaré por la clavícula, luego llegaré a la otra articulación, que es la articulación acromioclavicular, y luego partiré, o mejor dicho, llegaré ¿hacia dónde? Hacia la séptima vértebra cervical. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene la séptima vértebra cervical? ¿Qué nombre tiene la séptima vértebra cervical? La vértebra, la vértebra prominente, la vértebra prominente. ¿Por qué? Porque esa vértebra prominente, cuando tú haces que el paciente haga la flexión, tú vas a poder palpar y de allí con tus deditos dirás que esta es la C7, más arriba la C6, la C5, la C4, la C3, la C2, la C1, ¿no? Inclusive la vértebra C1 está en relación por detrás de tu pabellón auricular. Entonces hay referencias. A eso es muy importante la anatomía de superficie para poder hacer intervenciones. ¿Quién te da esa información? Las vértebras. Todas las vértebras, no tiene que haber una en especial que te guíe. Y en este caso es la vértebra prominente, que es la C7. ¿Por qué? Porque hace prominencia al no ser bífida y al ser una vértebra de transición. ¿Por qué? Porque al ser la última vértebra cervical se va pareciendo a la primera vértebra torácica. Y de igual forma, la 12ª vértebra torácica tiene característica de una vértebra lumbar. Así se le llaman vértebras de transición, que son las últimas de cada grupo vertebral. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta allí hemos delimitado la región del cuello. De allí vamos a ver entonces que el esternocleidomastoideo va a dividir esa región del cuello en dos triángulos grandes. Uno viene a ser el triángulo anterior y el otro viene a ser el triángulo posterior. Vamos a